Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes a una edición más del Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos. Este ejercicio, como bien sabemos, es un esfuerzo interinstitucional de trabajo colegiado entre el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Todo ello auspiciado bajo el Laboratorio de Estudios Metropolitanos, donde nuestro amigo el doctor Alberto Arellano lleva la titularidad de los trabajos. Este Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos les da la más cordial de las bienvenidas y aprovecha pues para poner en el tema de la tarde del día de hoy una muy interesante ponencia a cargo del doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, intitulada El Instituto de Planeación de la Ciudad de México y la cuestión metropolitana. Por tanto, si me lo permiten, voy a hacer una semblanza muy breve de todos los trabajos que ha realizado el doctor Jesús Carlos Morales Guzmán y damos inicio entonces con señalar que el doctor Jesús Carlos es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, y profesor investigador titularse del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente, el doctor es coordinador divisional de investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro del Comité Académico de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, así como también se ha desempeñado en ejercicios académicos en el doctorado de Sociología con la línea Sociedad y Territorio, que pues auspiciado bajo esta misma institución, esta máxima casa de estudios, es doctorado en Sociología por la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Morales Guzmán ha trabajado sobre el estudio de las políticas y la gestión urbana, el espacio público y la participación en la periferia de las ciudades, así como los efectos que los megaproyectos urbanos generan sobre la población. Es un honor, doctor Jesús Carlos Morales, contar con su presencia y estamos prácticamente atentos a la disertación de la tarde del día de hoy y de nueva cuenta, bienvenidos todos y todos los aquí presentes. Esperemos que este ejercicio de la tarde del 18 de octubre del 2022, siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, sea un extraordinario pretexto para debatir y escuchar con atención al doctor Morales. Adelante, adelante, doctor. Bienvenidos. Gracias, doctor Alberto Arellano, por todos los esfuerzos. Gracias a todos los involucrados aquí presentes. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y lo primero que quiero decir es agradecer esta invitación al Colegio de Jalisco, a la Universidad de la Ciénega y desde luego al Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara a través de este Laboratorio de Estudios Metropolitanos por la organización de este espacio. En particular, estoy con el doctor Alberto Arellano y el doctor Magdiel Gómez, y desde luego agradeciendo también a Javier Rosiles, quienes coordinan este esfuerzo y este seminario que desde mi punto de vista ya está siendo un referente en los estudios de lo metropolitano, justamente por las charlas tan interesantes que se han presentado, las riquezas de perspectivas teóricas, metodológicas, las múltiples dimensiones de este fenómeno metropolitano, las realidades empíricas que se pueden constatar en el día a día. Y bueno, pues los felicito porque es un espacio realmente dinámico y que contribuye al entendimiento de estas nuevas realidades metropolitanas. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir una serie de reflexiones que se derivan de un estudio colectivo que está en prensa. Un estudio, digamos, mi clave para entrar a estudiar lo metropolitano en esta ocasión será a partir de los procesos metropolitanos que surgen y de las transformaciones recientes que han tenido lugar en la zona metropolitana del Valle de México. Voy a compartir pantalla. Bueno,
Como decía, la clave de entrada para pensar lo metropolitano es las transformaciones recientes, sobre todo a partir de lo que llamamos intervenciones urbanas y megaproyectos. Asimismo, voy a tratar de relacionar esta investigación reciente que está justo en prensa, es una investigación colectiva, lo voy a tratar de relacionar con un proceso que está experimentando la Ciudad de México, que tiene que ver justamente con el proceso de planeación en la ciudad, a partir justamente de la conformación del Instituto de Planeación. Y al mismo tiempo, estamos ahora en un proceso de consulta de dos instrumentos que son fundamentales para pensar el desarrollo de la ciudad, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Y al final voy a tratar de plantear algunos puntos de reflexión para ir articulando, digamos, estos dos caminos de la investigación reciente que estoy realizando. Bueno, en cuanto al primer punto sobre las transformaciones de la zona metropolitana del Valle de México, quiero llamar la atención sobre algunos procesos metropolitanos que se desencadenan en torno a transformaciones urbanas, intervenciones urbanas que pueden ser públicas o privadas, y los llamados megaproyectos, ¿no? Entonces, la Ciudad de México está experimentando en ese estudio colectivo que está en prensa y que esperemos que muy pronto pueda ver la luz, me permite o nos permite, digamos, tener una visión genérica del desarrollo metropolitano desde una lógica inmobiliaria y comercial que se ha implantado en lo metropolitano, ¿no? Y esa lógica empresarial e inmobiliaria ha dejado de lado la planeación, digamos, la presencia del gobierno y del Estado a partir de emplazamientos más amplios de proyectos de movilidad, de infraestructura vial, etcétera. Y como ya decía, digamos, esta transformación de la zona metropolitana tiene que ver con formas específicas de intervención que implican justamente el territorio que se conforma por 60 municipios conurbados del Estado, y uno del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, y que pensamos que estas transformaciones realmente han adquirido dimensiones exponenciales inauditas. Esto bajo un modelo económico que implica justamente el desarrollo de proyectos específicos que en muchos de los casos no están, digamos, considerados dentro de los planes y programas de los gobiernos, ¿no? Entonces, en ese trabajo damos cuenta de numerosas intervenciones urbanas y distinguimos intervenciones urbanas de megaproyectos. Las intervenciones urbanas las pensamos como ocupaciones de la ciudad que se van produciendo, pero que no están necesariamente vinculadas para, digamos, generar un efecto transformativo total, como sí lo hacen los megaproyectos. Entonces, una intervención digamos que se puede entender como una incursión parcial sobre el territorio que no necesariamente lo transforma por completo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en una renovación urbana. En contraste con los megaproyectos, sí son obras de gran impacto sobre el lugar en que se asientan en términos del territorio y las poblaciones. Es decir, sí supone una implantación que implica la transformación del paisaje, una rápida y profunda ocupación del territorio que tiene implicaciones sociales y ambientales de gran calado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estos dos que están aquí en la lámina, lo que significó en su momento el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y el que está ahora en ejecución, el Tren Interurbano México-Toluca. Bueno, son proyectos de infraestructura justificados por sus promotores por una supuesta utilidad pública o bien común. Y digamos que una de las características de estos emprendimientos es que enfatizan las bondades, la orientación, los beneficios, pero, digamos, esconden las afectaciones. Lo que lleva a que digamos que se implante en el territorio una lógica de primero el proyecto y luego el plan. En ese sentido,
en este trabajo sostenemos que esta transformación desde la década de los 80 adquiere características distintas de otras épocas de desarrollo. Y es que junto con otros colegas, Margarita Pérez, Iván Azora y Muna Macluf, en este trabajo que está, como les digo, en prensa, damos cuenta de la intensidad y de la velocidad transformativa de estos proyectos. O sea, quizá dos de las características que se pueden destacar en este momento es la velocidad, dado que se requiere de tecnología, más bien el uso de la tecnología permite una velocidad amplia, una velocidad importante, pero también esa transformación genera afectaciones específicas a las poblaciones y los ecosistemas. En ese trabajo lo que hacemos es justamente pensar en estas características novedosas de transformación. Incluso discutimos con autores que señalan que en realidad estamos bajo una lógica extractiva de extractivismo urbano, porque las transformaciones son intensivas, implican la destrucción de paisajes y de ciclos naturales en lapsos de tiempo muy cortos. Y bueno, esto es resultado de mecanismos de financiarización de megaproyectos, diversos tipos de intervenciones que facilitan la movilidad, tanto de materias primas, como lo señala el extractivismo, como la invasión de suelos para su transformación. Y es el caso del aeropuerto de Texcoco y del tren interurbano. Entonces, lo que nosotros pensamos es que también hay una corriente de estudios que ha ido construyendo la necesidad de estos grandes emprendimientos como instrumentos para la reducción de las desigualdades, la pobreza. No se piensa, claro, un aeropuerto va a traer desarrollo, un tren efectivamente puede ayudarnos a combatir las desigualdades, y no en todos los casos es así. Justamente nosotros ahí sostenemos una hipótesis contraria. Pensamos que estos grandes proyectos urbanos y suburbanos en realidad incrementan la conflictividad metropolitana, las desigualdades sociales y la pobreza urbana. Impactan significativamente al entorno natural, lo que nos compromete seriamente a repensar nuestras formas de habitar, hacer ciudad, planear y en general a pensar nuestro territorio. Por eso consideramos que esta tendencia transformativa de la ciudad es urgente y necesario pensarla a la luz de este proceso de creación de institucionalidad orientada a la planeación y a las herramientas que ya están ahora en consulta. Esta imagen, por ejemplo, nos permite mirar esta expansión de la ciudad en el tiempo, y podemos distinguir justamente, primero podemos distinguir en esta figura que hay una velocidad muy importante de esta transformación del paisaje. Aquí distinguimos tres periodos, de 1524 a 1910, donde la gran Ciudad de México mantenía una naturaleza ribereña y lacustre. Hay otro periodo de 1910 al 60, donde se observa un proceso de transformación, sí, del paisaje a partir de la industrialización. Había entonces una expansión urbana relativamente moderada. Sin embargo, en el tercer periodo es donde hay una aceleración de la velocidad de transformación. Y si se dan cuenta, esta velocidad de transformación implica justamente todas las zonas de áreas verdes de la ciudad y avanza con una lógica acelerada. Justamente en esta última época es donde podemos ubicar este megaproyecto de Santa Fe, que es un desarrollo al poniente de la ciudad que compromete todo el área natural y que en los últimos años ha experimentado una renovación muy importante en términos de proyectos inmobiliarios y de avance, digamos, de la propia ciudad. Y también en esta zona del poniente es donde se observa una lógica de transformación muy importante, porque está es la llegada, digamos, del tren interurbano que conecta la Ciudad de México con Toluca. Ya desde esta década de los 80, por ejemplo, se advertía de un proceso de megalopolización, ¿no? Iracheta hablaba en ese entonces de que la Ciudad de México había un proceso de integración funcional entre las dos ciudades, entre Toluca y la Ciudad de México, y digamos que había una continuidad de la mancha urbana fuera del Valle de México hacia otras áreas claramente separadas, ¿no? Entonces hay una lógica de atracción propia de las actividades y se requiere una infraestructura para llevar adelante este proceso. Y desde el punto de vista de Iracheta, la zona metropolitana de la Ciudad de México ha excedido ya su límite geográfico y ha iniciado un proceso de integración
sobre ejes carreteros hacia Toluca-Lerma. Entonces, como veremos, esta expansión sí tiende puentes por ejes carreteros hacia otras ciudades, lo que en realidad nos permite ver justo lo insustentable de este proceso, ¿no? Porque si pensamos también en las grandes ciudades y como sistemas energéticos, pues se requiere de recursos para, digamos, satisfacer los servicios y demás bienes urbanos. Entonces, consideramos que estamos en un momento importante de transformación que justo pone incluso que pone en juego la viabilidad de la ciudad. Estamos en un contexto expansivo y de acelerada velocidad de transformación. Y pensamos que, digamos que es importante analizar el conjunto de los procesos transformativos que están viviéndose en los distintos territorios y de cuáles son los mecanismos que van generando justamente dicha expansión. En contraparte, lo que se ha generado son procesos de resistencia frente a los megaproyectos y a las intervenciones. Los habitantes se han manifestado, hemos seguido de cerca algunos casos, así como las afectaciones que se generan en esos entornos naturales, ¿no? En este caso, por ejemplo, Saskia Sassen habla de pérdida masiva de hábitat y otros conceptos para referirse justamente al costo, digamos, del urbano sobre el medio ambiente. Entonces, vemos que frente a esta expansión de la ciudad, también hay otro contexto importante que tiene que ver más con el desarrollo de la institucionalidad para orientar precisamente el desarrollo de la ciudad. Y es que decía que la Constitución marca un punto de inflexión en este proceso porque supone un nuevo pacto entre los ciudadanos o los habitantes metropolitanos y el gobierno, en el sentido de que, digamos, establece la creación de un instituto que pueda, digamos, orientar el desarrollo de la ciudad en términos de una sustentabilidad. Algunos antecedentes de este proceso es que, en realidad, frente a esta complejidad y diversidad de los procesos metropolitanos, algunos antecedentes son una reforma política en la Ciudad de México que permitía cierta gestión de áreas estratégicas por parte del gobierno central. Después, las atribuciones de planeación se dan a partir de los estatutos de gobierno, las leyes orgánicas, y se concentran en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como tenía la función, digamos, de rectoría general. Sin embargo, si nosotros vemos por distintas administraciones, ya sea de cualquier partido, lo que se ha privilegiado es un modelo de crecimiento, primero, un modelo de crecimiento orientado por acciones inmobiliarias y después por la planeación. Y bueno, ya, digamos, en las últimas décadas, se avanza con este pacto constitucional y de ahí se desprende una institucionalidad que tiene que ver con un instituto orientado justamente al desarrollo de la planeación de la ciudad y una ley también que establece un sistema de planeación que permite justamente pensar a la ciudad y que desde mi punto de vista abre la posibilidad de pensar qué ciudad queremos. ¿Queremos una ciudad con aeropuertos, grandes proyectos o queremos realmente conservar los atributos de las propias zonas que ya cuentan con su valor ambiental? Bueno, esta parte sobre el Instituto de Planeación quisiera señalar algunos puntos que nos parecen relevantes. Por ejemplo, en el artículo 15 de la Constitución se menciona que efectivamente se diseñan un conjunto de instrumentos orientados a la planeación del desarrollo y ahí mismo se establece la creación de este Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. En la Constitución se dice que es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, aunque en el propio título quinto de la Constitución no aparece, digamos, en los organismos autónomos, ¿no? Entonces, sí que tiene, digamos, de origen un problema en cuanto a la autonomía, ¿no? Porque, claro, tiene un conjunto de funciones, sin embargo, tiene autonomía sin embargo, autonomía es donde
digamos, se encuentra una contradicción. Es decir, al mismo tiempo que se dice que tendrá autonomía, no se incluyen los órganos autónomos. Y hubo toda una discusión en relación con su creación, también, digamos, en esta coyuntura y en una oportunidad para pensar el desarrollo de la ciudad. Se publica la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y en ella también nuevamente encontramos algunos elementos que ya se habían reflejado con esta tendencia de los megaproyectos, porque esta ley también tiene un carácter centralista, es decir, se concentra un conjunto de atribuciones y no se dispersa el poder en los territorios, que es donde, digamos, nos parece importante que la propia gente pueda decidir y tener alguna incidencia en estos proyectos. Bueno, estos procesos de planeación entonces van a estar sujetos a disposiciones de gobierno y sí que van a depender mucho del ánimo del gobernante en turno. Y además, el jefe o jefa de gobierno encabezará la junta del instituto, ¿no? Por tanto, ahí hay un problema también en cuanto a las atribuciones. También consideramos que no se avanzó en la profesionalización e independencia del sistema de planeación, ya que la propia Constitución y la ley reglamentaria han contribuido a limitar los alcances y su propia autonomía. En este sentido, lo que nos parece también importante es que en la Constitución y en la ley de planeación hizo falta un elemento central que es justamente la planeación financiera. Es decir, sin recursos es difícil que se avance en el conjunto de acciones decididas a garantizar los derechos y el desarrollo de la ciudad, ¿no? Porque claro, si nosotros revisamos el texto constitucional, hay un conjunto de derechos importantes. Sin embargo, ¿qué ocurre con los recursos para hacerlos cumplir y garantizar, digamos, su cumplimiento? Si bien se hace referencia a la administración pública local, esta cuenta con presupuestos limitados, lo que, digamos, van a limitar, en palabras de Roberto Tello, las garantías también van a ser limitadas. Resulta importante entonces considerar la participación del instituto en esta dimensión presupuestaria, porque claro, la ciudad requiere de infraestructura, servicios, y más ahora que está la ciudad saliendo del contexto de pandemia, hay también una mayor presión de los servicios y de los programas orientados a combatir las desigualdades en la metrópoli. En este sentido, quiero comentar rápidamente un evento al que asistí en el marco del Librofest Metropolitano que se organiza en la UAM. Se dio un encuentro entre INPLANES, que son estos institutos municipales de planeación, y de lo que, digamos, uno de los resultados de este encuentro es que, y que, digamos, puede constituirse un paralelo con la creación de este instituto, es que hay iniciativas realmente muy importantes e interesantes en estos institutos que se orientan al desarrollo de las ciudades. Sin embargo, es muy poca su incidencia, porque no participan justamente ni de la planeación ni de otras actividades centrales, de manera que los esfuerzos de los INPLANES quedan limitados digamos, en los impactos o en la orientación del desarrollo general. Bueno, por otro lado, la ley de planeación también establece que estos instrumentos, que son el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, garanticen la participación directa de los sectores académicos, culturales, sociales y económicos. Es decir, se piensa en una planeación que pase por distintos sectores y sea distinta de un carácter meramente central. Estos instrumentos, sin embargo, digamos, se han orientado a establecer una visión de 20 años el primero y de 15 años el segundo. En el caso, por ejemplo, lo que llama la atención es que en esta institucionalidad y en la legislación no se incluye esta lógica de las intervenciones urbanas y de los megaproyectos, que tampoco observamos mecanismos que puedan conjurar la tendencia que se observa en el territorio metropolitano de primero la obra y luego el plan. En realidad, platicando también con algunos promotores de estos proyectos, lo que nos decían es que, bueno, primero les daban la manifestación de impacto ambiental y luego las autoridades estaban obligadas a conceder todos los permisos, cuando debería de ser al revés, ¿no? Primero los estudios, los impactos y después la autorización.
Entonces, de algún modo, con esa manifestación de impacto, obligaban a las distintas dependencias al desarrollo y a la implementación de estos proyectos. Bueno, también hay que decir que estamos en un escenario de escasez de recursos, porque digamos que toda inversión en proyectos debería de contar con una mejor articulación social, que efectivamente dichos proyectos generen beneficios sociales, sobre todo en una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, que presenta niveles altos de desigualdad en barrios y colonias, y estas localidades muchas veces son intervenidas por estos grandes proyectos y no hay, digamos, obras ni acciones de mitigación de los efectos. Bueno, también, como vemos en esta lámina, el instituto tiene una serie de funciones importantes. Formula estos dos instrumentos generales, también se ocupa de un programa de desarrollo científico, asegura que el sistema de planeación promueva de manera transversal programas y políticas en materia de derechos humanos. También está obligado a integrar un sistema de información, porque en realidad el nombre completo del instituto es Instituto de Planeación y Prospectiva. Por tanto, tiene una función relevante en cuanto a la creación de escenarios y, digamos, adelantarse un poco, crear escenarios que puedan, digamos, ser acordes con un desarrollo mucho más equilibrado y sostenible. En fin, tiene un conjunto de funciones que digamos, lo pueden poner también en aprietos, porque el propio instituto no ha terminado de conformarse, si bien hay una junta de gobierno, una dirección general, un directorio técnico, hay una oficina, por ejemplo, importante de consulta ciudadana que no ha tenido, digamos, un despliegue territorial importante, y en ese sentido no se cuenta con un apoyo de organizaciones y un apoyo social más amplio, ¿no? También está obligado a elaborar un conjunto de indicadores para ver cómo va el programa y estos planes y poder, digamos, saber si efectivamente estos instrumentos se orientan a un desarrollo mucho más equitativo y sostenible. Bueno, el tercer punto que quiero abordar tiene que ver con un análisis colectivo que hemos hecho en una red que se llama Red de Derechos Humanos y Planeación. Esta red está conformada por profesoras y profesores de distintas unidades y de distintos departamentos, porque estos documentos realmente son amplios y complejos. Son dos documentos que están ahora a consulta y que tienen que ver justamente con el primero, una visión del desarrollo de la ciudad a 20 años, y el segundo a 15 años. Voy a presentar rápidamente algunos de los elementos que hemos estado indagando en relación con estos documentos. Y es que, primero, tienen algunas limitaciones importantes. Hay un problema conceptual que no permite identificar de manera clara el proceso de planeación y tampoco la forma en cómo se van a garantizar los derechos. Esta definición conceptual no permite, como ya dijimos, entender cómo va a ser este proceso de planeación. Hay una diversidad temática muy amplia, incluso compleja, yo diría, y difícil de comprender. No se definen conceptos centrales para entender justamente la lógica del instrumento. También encontramos una falta de precisión en la perspectiva metropolitana. Este análisis que estoy presentando es a partir justamente de las discusiones colectivas con estos colegas, y tenemos un documento más amplio donde avanzamos en el examen de estos documentos. Falta la mirada metropolitana, está muy concentrado en aspectos urbanos. Cuando vemos en el apartado anterior, vemos el predominio de lo metropolitano, los procesos transformativos intensos que están generando, y hay una ausencia, digamos, de esta mirada. También encontramos que hay una ausencia concreta de cómo se van a garantizar los derechos. Sobre todo en una ciudad, como decía, tan desigual como la Ciudad de México, no queda claro cómo se van a garantizar estos derechos. También hay una falta de políticas transversales integrales que representen realmente cambios sociales, ¿no?
También en este documento más amplio avanzamos en algunas recomendaciones o alternativas, y lo primero que decimos es que hace falta recuperar la Constitución, ¿no? Los principios que orientan el desarrollo en general están en la Constitución, porque eso supone un pacto que pone en el centro los derechos, y además concibe al proceso de planeación como una posibilidad para incrementar la racionalidad técnica y limitar la racionalidad política. Muchos de los proyectos metropolitanos realmente responden a intereses más políticos que técnicos, y también la Constitución establece o mandata el hecho de que se abra una discusión amplia, pública y sobre todo deliberativa en términos de estos instrumentos para alcanzar algunos consensos o acuerdos en el mediano y largo plazo. También pensamos que hace falta precisar los objetivos y alcance del plan. También que hace falta indicadores para saber cómo vamos en los derechos, o sea, cómo sabemos si efectivamente se están cumpliendo los derechos que la Constitución establece. Y también hay una ausencia del sistema general de bienestar, porque si bien hay apoyos específicos a grupos vulnerables, lo que hace falta es transitar hacia un sistema más amplio de cobertura social. Incluso este trabajo también lo hemos compartido con algunas organizaciones que piensan que se debe de incluir el ingreso básico universal y pensar, digamos, en la renta básica como una manera de ganar en autonomía y que los ciudadanos y los habitantes puedan tener, digamos, un nivel de vida digno y poder participar de estos procesos más amplios. Y bueno, también me parece que hay que construir una mirada metropolitana sobre el propio desarrollo, ¿no? Hay temas que si no se piensa en lo metropolitano no se pueden resolver. La movilidad, por ejemplo, ¿no? Es difícil que se piense solo desde el punto de vista de la ciudad sin digamos, el entramado de relaciones y de viajes que se realizan día a día. Bueno, el otro documento tiene que ver con el Programa General de Ordenamiento Territorial, y aquí lo que hay que decir es que este programa de ordenamiento territorial en realidad lo que hace es fusionar otras, digamos, otras normativas y presentarlas en este, incluso el propio nombre subsume la parte ambiental y territorial bajo la idea de ordenamiento. Y básicamente este programa establece la delimitación de los suelos, del suelo urbano y el suelo de conservación y del suelo rural, aunque hay que decirlo que esta delimitación hay digamos, en algunas organizaciones hay desconfianza sobre estas delimitaciones porque se piensa sobre todo los habitantes de los pueblos y barrios originarios piensan que se trata de una delimitación comercial más que orientada al desarrollo en relación con la búsqueda de suelo para la construcción de proyectos inmobiliarios, ¿no? Entonces ven ellos el avance comercial, digamos, de esta ciudad planificada en términos justamente del mercado, ¿no? Y no ven una protección específica, ¿no? Porque se crea esta categoría de suelo rural. Sin embargo, desde el punto de vista de algunos movimientos y organizaciones, piensan que realmente es un avance comercial para ocupar áreas con valor ambiental. Efectivamente, también ellos ven un predominio del régimen urbano sobre tierras y áreas orientadas a otros usos, como la agricultura. También no está claro el marco regulatorio de este suelo, ahora es más contradictorio y complejo. También sobre este punto, les voy a compartir una página más tarde donde hay algunos videos donde discutimos junto con especialistas el alcance de estas propuestas y, digamos, la lógica que está detrás de esta nueva clasificación del suelo, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión. Y un punto que nos parece muy relevante es que este programa general de ordenamiento no contempla la producción social de la vivienda. No se hace cargo, digamos, es decir, vivienda no solo de los inmobiliarios, sino qué ocurre con la vivienda que se autogestiona a partir de organizaciones y los propios habitantes. Bueno, eso no está
la producción social de la vivienda, ni tampoco contempla formas alternativas de gestión de la vivienda como las cooperativas. Entonces nos parece importante que eso sí se estipule en este programa. Bueno, ¿qué se recomienda en términos justamente de este instrumento? Nos parece que hace falta una evaluación integral, que se discuta la metodología con la cual se hace esta clasificación, que se integre a las comunidades y a las organizaciones y que se elimine polígonos que se prestan a uso discrecional, sobre todo para las desarrolladoras. Porque hay que decirlo también, frente a estos instrumentos, hay una franca oposición de algunas organizaciones, porque piensan que este proceso en realidad lo que va a hacer es legitimar esta ciudad ordenada por el mercado y donde están de manera muy clara o se reflejan de manera muy clara los intereses inmobiliarios existentes en la ciudad, ¿no? Porque claro, también el programa incluye un desarrollo a partir de ejes estratégicos que implica justamente el desarrollo de esta ciudad orientada por el mercado, ¿no? Y muy poco se observa en términos justamente de la participación de los habitantes. Entonces, me parece que hay un reto muy importante de estos instrumentos. El reto es que efectivamente en este proceso de consulta se recojan las opiniones, los análisis, las propuestas incluso de organizaciones y se puedan integrar en la nueva versión de estos instrumentos, ¿no? Y sobre todo que se puedan resarcir algunas de las omisiones y de las inconsistencias que presentan estos instrumentos. Quizá una de las esperanzas para esto es que en una de las reuniones que tuvo el actual director del Instituto de Planeación, Pablo Benlliure, se comprometió a hacer pública la sistematización de este proceso de consulta, de manera que se pueda garantizar estos cambios en los documentos. Aunque, bueno, una vez que estén dichos cambios, eso no garantiza que haya planeación. Puede haber planeación, es decir, podemos tener documentos, instrumentos para la planeación. Lo importante es que las autoridades efectivamente puedan orientar su acción, los programas y las políticas a partir de estos grandes acuerdos que se derivan de estos instrumentos que en este momento están siendo consultados y discutidos en la Ciudad de México. Bueno, ya para ir cerrando mi intervención, algunos desafíos urbanos y metropolitanos que se derivan de este cruce. Decía que la gran pregunta es si este proceso supone la reivindicación de la planeación en el territorio metropolitano y la presencia del Estado, es decir, o bien, como dicen las organizaciones, realmente es un instrumento para legitimar la presencia de este desarrollo orientado por el mercado que ha dejado de lado la planeación y los estudios de impacto en relación con los proyectos. Bueno, también parece ser que se vislumbra una visión unificada del modelo de desarrollo. Uno de los atributos quizá del documento del Plan General de Desarrollo es que sí plantea una visión de cómo queremos la ciudad en 20 años, ¿no? Y eso quizá represente una oportunidad para pensar en acuerdos grandes, en acuerdos fundamentales de hacia dónde queremos orientar este desarrollo. También consideramos que es importante reivindicar los principios de la Constitución política, entendidos como un pacto, un nuevo pacto entre gobernantes y gobernados. Aunque hay que decirlo, la propia Constitución establece un conjunto de derechos que después son difíciles de traducir, ¿no? También ese puede ser quizá una crítica a la Constitución de la Ciudad de México, que aglutina un conjunto de derechos, incluso el derecho a la ciudad está consagrado en la Constitución. Sin embargo, el desafío será cómo lo hacemos operativo. También, digamos, esta mirada de los derechos permite fortalecer una ciudadanía metropolitana. Esa podría ser una de las consecuencias de este proceso que, digamos, a la luz de esta mirada de los derechos en la ciudad se pueda constituir una ciudadanía más allá de estos territorios político-administrativos.
Bueno, un desafío también importante es cómo pensar la participación en todos estos procesos, porque la Constitución es muy clara, una participación abierta, deliberativa, en todos los procesos de la planeación, no solo de que se deriva es un poco qué modelo de instituto se requiere para la Ciudad de México. Y quizá corre la misma suerte que los implanes, que algunos implanes, o digamos, sí se perfila hacia un modelo distinto de desarrollo, aunque hay que decirlo, tiene muchas facultades, no se ha conformado del todo y desde mi punto de vista no ha echado raíces con las organizaciones, ¿no? Porque hay todo un trabajo territorial que se requiere hacer. Por ejemplo, en estos instrumentos, sobre todo en el primero, en el Plan General de Desarrollo, una de las debilidades que encontramos es que los diagnósticos realmente son insuficientes para la problemática y los ejes que se quieren discutir, y hace falta un diagnóstico mucho más social de lo que ocurre en el territorio, ¿no? Porque claro, podemos tener cifras, datos, gráficas, pero hace falta también la visión de quienes viven en esos territorios, ¿no? Quienes conviven con estas problemáticas, y su visión también es muy importante. Entonces, ese trabajo de enraizamiento, de trabajar con organizaciones, estar cerca de los procesos, pues hace falta. Y ya finalmente, con todo, considero que se trata de una oportunidad para construir agenda metropolitana a partir de este entramado que, aunque es incipiente, permite ir avanzando en temas centrales que han sido históricamente gestionados a partir de inercias administrativas. Pienso en grandes temas como la movilidad, el agua, el transporte, incluso la contaminación. En fin, bueno, hasta aquí voy a terminar, y lo último que quiero decir es que en este sitio electrónico www.forocsh.uam estamos compartiendo el análisis de estos instrumentos y algunos temas que consideramos son relevantes en términos de este proceso que se avecina. Y bueno, pues aquí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, por tu interesante participación. Si te parece, si les parece bien, abrimos un espacio para una ronda de preguntas y respuestas, y invitamos a todos los que nos están sintonizando que puedan elaborar sus preguntas vía chat. Pero por lo pronto, doctor, hay una primera pregunta que sí me gustaría dejar sobre la mesa para saber que en tu investigación, por ejemplo, en planes y programas urbanos y territoriales, si es que tuvieron tu cuerpo académico, tu grupo de investigadores, algún hallazgo de vinculación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, donde recupera 10 metas sobre ciudades y comunidades sostenibles. Si hubo una proyección hacia lo global, y si es así, ¿qué es lo que pudieron haber descubierto en ese sentido, no? Gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy interesante que tiene que ver justamente con todo el marco institucional de planeación, y lamento contestar que en el documento no está justamente vinculado así. En realidad, en el primer documento, en el Plan General de Desarrollo, es muy limitada la manera en cómo conciben la planeación, porque también no tienen en cuenta los convenios internacionales, todo lo que se ha, digamos, se ha dicho en materia de gestión ambiental, por ejemplo, el marco de Sendai, en fin, otros instrumentos internacionales relevantes, no están considerados, o están considerados, pero de manera, digamos, accesoria. Más aún, el propio documento me parece que carece de esta perspectiva mucho más global, y también carece de un marco claro de planeación. Entonces, en la primera parte, claro, está esta pirámide que presentan. Sin embargo, me parece que está muy incompleta, porque
sí hace falta una vinculación mucho más clara con los ámbitos internacionales, en particular con este desarrollo sostenible y con otros marcos que han sido de referencia importante para el desarrollo, ¿no? Y en los cuales se pueden encontrar ya caminos andados, tampoco es descubrir el hilo negro, pero sí que hay una ausencia importante de estos niveles en cómo conciben la planeación y los temas. Gracias. Correcto. Seguimos atentos a la formulación de sus preguntas. Yo, bueno, si me permiten, ya levanté la mano. Adelante, listo, doctor. Sí, adelante, Eh, doctor Villano. Bueno, antes que nada, Jesús, felicitarte, digo, es muy interesante lo que acabas de plantearnos. Obviamente los que son más del centro y están en las zonas metropolitanas de ahí, los invitaría a plantear una pregunta. Y yo te lo planteo desde acá, de estas tierras, ¿no? Del centro occidente. Y es una inquietud, primero, es una duda que me gustaría que me aclaras. Con la creación del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, antes al menos, o qué instancias, mecanismos se encargaban de planear la Ciudad de México, si es que existían, ¿no? Es una pregunta de transformación de organismos o instituciones previamente existentes, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente cuestión. Eh, Precisamente uno pensaría que por la anteriormente Distrito Federal, ahora Ciudad de México, por tener, digamos, hacer la expresión del centralismo, pudiera tener mayores controles, eh, como sean, aunque fuesen autoritarios, centralizados, de esa planeación. Sin embargo, como bien sabes y lo has dicho, tanto los megaproyectos públicos o privados generan todo este caos. Y sin embargo, a tus reflexiones, hay dos elementos que me siguen pareciendo como estos problemas precisamente digamos, de esta megalópolis que no se resuelven de la mejor manera y, y más bien cómo lo están pensando o cómo lo ves tú de manera reflexiva. Con este instituto, como que hay dos grandes frentes. Por un lado, si se tiene que pensar de manera metropolitana, ¿dónde queda la coordinación intergubernamental con el Valle de México, con todo lo que es la zona metropolitana de Valle de México, el Estado de México, los municipios? O sea, como que me queda ahí ese vacío en la exposición. Y por el otro, si tienen este instituto, pienso que todavía los grandes territorios o terrenos que tienen sobre todo al sur de la ciudad, ¿no? Que todavía uno piensa en la Ciudad de México y cree que no hay tierra rural, o tierra todavía para seguir creciendo, y pareciera como que internamente la Ciudad de México sí tendría que, pues, retener, pues, esta parte de la especulación del mercado que es necesario, y obviamente espacial y territorialmente. Por eso la ciudad está dividida en estos dos grandes espacios que cuando llega uno brinca, ¿no? La saltan uno a la vista. Es más bien que me gustaría que trataras como de aclararme esas dudas, porque el instituto tiene, y bueno, ya nos habías comentado que los problemas de origen, de diseño, pero entonces todo esto va a colación con estos esfuerzos de tener un control, ¿no? Un control interno y un control fuera de los límites político-administrativos de la hoy Ciudad de México, ¿eh? Gracias, Alberto, por tus preguntas, son muy interesantes. Y efectivamente, a ver, sobre la primera, ¿cuáles son, digamos, cómo se planeaba, cómo se gestionaba la ciudad? Hay que decir que la Ciudad de México tiene dos características. Primero es ciudad capital y sede de los poderes, ¿no? Eso le da una excepcionalidad distinta de la conformación de las ciudades. Y hay que decirlo también que la Ciudad de México durante mucho tiempo, realmente su gestión urbana era a partir de la federación, ¿no? Incluso hasta antes del 97, pues realmente quien gestionaba la ciudad era la federación, ¿no? A través de una figura, regente. Bueno, yo creo que ahí
voy a recomendar tu libro, Alberto, donde explicas muy bien este desarrollo sui generis de la ciudad, y es en realidad hasta la década del 2000, 97-2000, donde se da este proceso de restitución de derechos, y es que los habitantes pueden elegir a sus gobernantes. Y eso también tuvo implicaciones para la planeación, porque hasta el 2000 se diseñaron estos planes parciales y se avanzó en la construcción de una institucionalidad orientada ya a los temas de la ciudad. Y digamos que antes de eso, las atribuciones en materia de planeación se daban mediante estatuto de gobierno y una ley orgánica, y quien concentraba todo eso era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. La CEDUBI, en este caso, pues tenía la rectoría del ordenamiento del territorio. Sin embargo, a partir del año 2000 comparte esta rectoría con las demarcaciones, aunque efectivamente por el carácter centralista de la ciudad, realmente el gobierno central es el que, digamos, asume el conjunto de facultades, y realmente la participación de las alcaldías es muy accesoria. Por otro lado, en cuanto a digamos, a la gestión de la ciudad, efectivamente lo que observamos es que hay un avance de la expansión de la ciudad sobre las áreas naturales que tradicionalmente habían sido protegidas. Y esto empieza a ocurrir a partir de los 80. El caso quizá el ejemplo más claro fue Santa Fe, ¿no? Porque Santa Fe surge justamente en la década de los 80, pero esas eran basureros, eran áreas que todavía estaban, digamos, eran las barrancas, que estaban destinados a otros usos, incluso había planes de manejo de barrancas, etcétera, y pasa de ser de este territorio periférico a una nueva centralidad, ¿no? Y sí que, bueno, ya no les presenté, pero, a ver, déjenme ver si aquí tengo. Bueno, hay una lámina donde vemos que la ciudad efectivamente se está expandiendo hacia el poniente, hacia todas estas áreas naturales protegidas que brindan servicios ecosistémicos importantes para la ciudad. Sin embargo, están siendo objeto de gran especulación inmobiliaria. Si ustedes, por ejemplo, recorren la Ciudad de México y van a este corredor Chapultepec, Santa Fe, van a ver realmente un desarrollo exponencial de esto, y efectivamente eso amenaza estas zonas de alto valor ambiental. Hay un desarrollo de la zona del poniente importante que bueno, nosotros le llamamos una suerte de ensamblaje de megaproyectos, porque está ahora mismo el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, que es rectoría federal, o quien lleva ahí la batuta de la federación, que plantea la construcción, sobre todo la transformación de la cuarta sección de Chapultepec, que son estas áreas que son, bueno, son áreas naturales, terrenos federales, que tenían esa vocación de ser áreas naturales. Sin embargo, ahora se van a transformar y van a crear una cineteca, incluso vivienda para los militares, que es otro actor que se integra ahora a estos procesos de transformación, y van a modificar justamente la propia lógica y dinámica. Entonces, efectivamente, la ciudad avanza sobre estas áreas naturales protegidas, y hay un problema porque la denominación legal de área natural no alcanza a una protección efectiva. Por ejemplo, en el caso del bosque de Chapultepec, es un área natural protegida. Sin embargo, en su propio estatuto se señala que sí se puede transformar mediante un proyecto de cultura. Entonces, ahí es un dilema, ¿no? ¿Qué se prefiere? ¿Un acceso a la cultura o una conservación de las áreas? Y creo que ese dilema lo enfrenta ahora, como bien señalas, la zona poniente de la ciudad, que es justamente la mayor cantidad, hasta se puede creer el 60% de áreas naturales que componen la ciudad, que efectivamente hacen parte de la propia ciudad. Sin embargo, han sido amenazadas por estos desarrollos inmobiliarios, y porque también, hay que decirlo, hay un aumento de los asentamientos llamados informales. También están ocupando estas áreas de valor ambiental, y ese tema, por ejemplo, tampoco está de manera tan clara. De hecho, no está tan claro en los propios instrumentos que se ponen a consulta. ¿Cuándo debería de ser uno de los temas que permita justamente cómo se gestionan este tipo de asentamientos y cuál puede ser la orientación que se le dé, porque efectivamente hay una invasión
de estas áreas de distintas maneras. Entonces sí que estamos ante un problema realmente importante de avance de la mancha urbana sobre estas áreas naturales. Y el otro tema que también me parece que tocas y que merece una reflexión es digamos, el desarrollo de capacidades de coordinación gubernamental, que ese es otro de los faltantes en estos documentos. No hay una intención en ese sentido, y creo que ese es uno de los, digamos, de las ausencias, ¿no? Estas capacidades de coordinación gubernamental, sobre todo en temas estratégicos, movilidad, agua, contaminación. Me parece que ahí hace falta una institucionalidad que se ha avanzado un poco en el caso de la conformación de la Comisión Medioambiental de la Zona Metropolitana. Se ha avanzado un poco en el trabajo para tratar de mitigar los efectos de la contaminación. Sin embargo, eso no se recupera en estos dos instrumentos. La parte de la institucionalidad que requiere una ciudad tan compleja como la Ciudad de México en relación con otros territorios. Y me parece que ese va a ser un punto de inflexión importante, incluso de disputa, porque a diferencia de Guadalajara, acá digamos que hay distintos partidos, ¿no? que son o que ganaron electoralmente esos territorios, y no necesariamente los aglutina un proyecto metropolitano, sino lo que observamos es una gran fragmentación a partir de distintos intereses y de esta lógica centralista de la Ciudad de México, ¿no? Que digamos no se ha construido para así una visión metropolitana de estos problemas, y eso sí que me parece una ausencia importante, ¿no? Y yo diría que sería uno de los puntos también a reflexionar en este proceso de transición. Bueno, al final, ¿qué institucionalidad tenemos y cómo podemos ir avanzando en la construcción de este andamiaje distinto del gubernamental, sino más de acuerdos, cooperación y coordinación en temas estratégicos, agua, movilidad, ya lo decía, etcétera? Bajo esa lógica, doctor Morales, una interrogante más. Hablando de presupuestos metropolitanos, hay un antes, un después de la desaparición de la partida en específico para apoyar a las zonas metropolitanas en México, a las 74 zonas metropolitanas? ¿Qué hallazgos han tenido en ese sentido? Bueno, en el caso del Fondo Metropolitano, efectivamente, a mí me parece que la mayor falencia fue justamente el seguimiento y evaluación de dicho fondo, porque en algunas investigaciones lo que ha salido es que efectivamente se financiaba cualquier tipo de proyecto, incluso que tenía que ver con el quehacer de los propios municipios o de las entidades específicas, que no tenía un carácter metropolitano. Y por otro lado, también ese instrumento, en cuanto a su operación y seguimiento, era muy discrecional, de manera que los ciudadanos comunes no podían acceder a la información de las asignaciones. Y por otro lado, me parece que el diseño de este mecanismo del Fondo Metropolitano, desde mi punto de vista, adoleció de un mecanismo de control y seguimiento ciudadano, ¿no? O sea, que permitiera la evaluación en sus propios términos y que, digamos, pudiera servir para el propósito que fue creado. Aunque, bueno, sabemos que, como todos los fideicomisos, siguió un camino que fue su extinción. Entonces, me parece que ahí faltó la parte de control y de seguimiento y evaluación, en términos justamente de pensar que efectivamente esos fondos pueden ser orientados hacia la construcción de acciones metropolitanas. Y me parece que más privilegió una lógica de competitividad que de pensar, digamos, en una cuestión metropolitana. Y también lo que tú planteas nos lleva a pensar en otra dimensión de lo metropolitano, que tiene que ver con el proyecto metropolitano, ¿no? Al final, este proceso de planeación que hay en la ciudad quizá derive en un proyecto metropolitano, ¿no? Porque lo que tenemos ahora son instancias administrativas que ejecutan
presupuestos, pero no hay un proyecto, una orientación, estos acuerdos fundamentales que establece la planeación. Bueno, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuáles son los temas en los cuales se pueden generar esos consensos? ¿Y hacia dónde tendríamos que orientar los presupuestos metropolitanos o los fondos o las acciones en este sentido? Entonces, eso me parece que también hace falta esta idea de lo metropolitano, estos acuerdos básicos en torno a qué, y eso me parece que facilitaría también mucho la tarea, ¿no? Frente, digamos, a esta fragmentación administrativa que hoy está presente en la gestión de los territorios. Perfecto. Mil gracias, doctor Morales. Entonces, a manera de síntesis, algunas reflexiones que pudieras compartir con tu auditorio, algunas reflexiones finales. Bueno, más bien quisiera hacer un par de anuncios. Bueno, está, como decía, en puerta este estudio que trabajamos. Es un estudio que trata sobre estas transformaciones de la zona metropolitana, y hay casos realmente muy interesantes que muestran cómo opera la gestión metropolitana y cuáles son los efectos de estos megaproyectos. Está el caso del aeropuerto internacional y el caso del tren interurbano, con los impactos que se generan en términos justamente de las dinámicas metropolitanas. Bueno, y este trabajo, que espero que salga a la luz y después organizar una ronda de presentación al cual están invitados a comentar, justamente tratamos de dar cuenta de estas experiencias, de cómo se construye lo metropolitano y sobre todo apuntar a los procesos metropolitanos que están en ciernes y a, digamos, el modo como se ha gestionado la propia metrópoli. Eso por un lado. Y por otro, el otro anuncio que quiero hacer también es, los invito a consultar esta página de Forus UAM, en la que compartimos el análisis que estamos realizando sobre estos instrumentos de planeación, y ahí también van a encontrar algunas cápsulas específicas sobre temas muy puntuales: suelo, vivienda, agua, coordinación metropolitana, y lo que estamos haciendo es un trabajo que lo iniciamos en distintos frentes. Uno, a partir de la conformación de profesores que no trabajábamos juntos, que somos de distintas, incluso distintas áreas. Hay geógrafos, politólogos, sociólogos, incluso ingenieros ambientales, biólogos, etcétera. De manera que estamos tratando de hacer un trabajo multidisciplinario para analizar esta complejidad de la propia ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos un trabajo muy interesante con organizaciones que han venido luchando en favor de una ciudad mucho más justa y en favor, digamos, de una planeación mucho más inclusiva y ciudadana. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que tienen propuestas muy interesantes que a mí me parece relevantes. Ellos dicen, bueno, frente a este proceso de planeación, lo que hay que hacer es una moratoria urbana, parar todos los proyectos hasta que no se aprueben los planes y se decida el destino de la ciudad. Bueno, hay propuestas realmente muy interesantes que me parece que pueden contribuir a pensar también el desarrollo de la ciudad. Y por otro lado, hay otro tema que también es muy relevante, que tiene que ver con los pueblos y barrios originarios de la ciudad, ¿no? Porque en este proceso constituyente y de democratización de la gestión, a partir de la creación del instituto y de estos instrumentos de planeación, eso ha dado lugar a reivindicaciones territoriales, ¿no? Los habitantes originarios exigen derechos, exigen decidir sobre su territorio, y en ese sentido, bueno, en la Ciudad de México hay una ley de pueblos y barrios originarios que también nos faculta para la participación en estos procesos amplios de planeación. Entonces también esa es otra mirada, la de los pueblos y barrios originarios, que, digamos, tratan de incidir también en estos procesos a partir de su propia lógica, de sus tradiciones y de su forma de ver los territorios. Entonces me parece que también hay que escuchar estos grupos, estos habitantes, y me parece que tendríamos que pensar en un proceso de planeación que también incluya sus visiones,
sus demandas y la propia relación que tienen con el territorio, ¿no? Porque incluso son lenguajes distintos, son aproximaciones distintas desde la apropiación que tienen con estos territorios. Entonces, bueno, es la invitación a que consulten esta página donde estamos publicando estos análisis, estas visiones que tenemos en relación con este proceso, y nos ayudaría mucho también en la misma página hay una opción para que dejen sus comentarios, tener también una mirada comparativa, ¿no? A la luz de lo que ocurrió en Guadalajara con la conformación del instituto y cuáles son las posibles similitudes que ustedes ven o, digamos, los riesgos también, ¿no? Que ahora presenta este proceso para la conformación de esta institucionalidad que permita reorientar el desarrollo metropolitano hacia un equilibrio mucho más justo, democrático y ciudadano al final, ¿no? Bueno, pues básicamente eso. Pues yo creo que aceptamos con muchísimo gusto la invitación y por supuesto aquí con el aval del doctor Arellano, pues abrir las puertas aquí al Laboratorio de Estudios Metropolitanos para la presentación del libro. Y si nos compartes cápsulas, pues evidentemente le damos la difusión correspondiente y hacemos este trabajo colegiado, que es lo que nos va a permitir fortalecer redes al final de cuentas, ¿no? Que es lo que se pretende con este tipo de escenarios para la divulgación. Y muy agradecidos con tus reflexiones. Me gustaría, si les parece bien, que nuestro doctor y amigo Alberto Arellano pudiera hacer el cierre formal de los trabajos del día de hoy, pues sin duda agradeciendo a todos y todas los aquí presentes su atención prestada, ¿no? Doctor Arellano, por No, al favor. contrario, muchísimas gracias al doctor Jesús Carlos Morales, de la UAM de Azcapotzalco. El caso de la Ciudad de México es muy interesante y espero que nos acompañaron el día de hoy hayan tenido un caso sobre todo muy importante, de cual reflexionar y debatir y seguir pensando en las cuestiones metropolitanas. Y sobre todo, digo, pues este trabajo, digo, este laboratorio es colegiado, es interinstitucional, y me sumo a la propuesta que ha hecho el doctor Magdel Gómez de que Jesús nos permitas presentar esta obra colectiva en el marco del EMET avalado por el Colegio de Jalisco, la Universidad de la Ciénaga de Michoacán de Ocampo, y también por el Centro Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara, y sobre todo lo más importante es trabajar en redes. Y pues básicamente sería esto, agradecerte parte de tu tiempo y la verdad un caso muy interesante del cual hemos aprendido mucho y pues seguimos trabajando de manera conjunta, ¿no? Adelante, doctor Magdiel. Pues sin más, por el momento estamos apalabrados y damos final conclusión. Aquí una conclusión muy interesante al Seminario Permanente de Estudios Metropolitanos con la charla del Instituto de Planeación de la Ciudad de México y la cuestión metropolitana. De nueva cuenta, doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, pase muy buenas tardes y gracias a todos los aquí presentes por su atención. Hasta la próxima y muy buenas tardes. Saludos cordiales. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita tarde. Contrario, bonita tarde. Gracias. Hasta luego.